Muy buenos días, bienvenidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración les da la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa. Tiene la palabra el señor Canciller Ricardo Patiño Aroca. Señor Ministro. Señores y señoras, representantes de los medios de comunicación, queremos decirles que hemos recibido la grata visita de la señora Christine Assange. Ella ha venido al Ecuador personalmente a agradecer la protección que brinda en nuestro país a su hijo y a poner a consideración del presidente Correa la información de la familia de Julian Assange sobre la situación que enfrenta y cómo esto también afecta a su familia y a sus allegados. Algo que hemos podido recibir como información es que el gobierno de Australia ha desprotegido al señor Julian Assange y que existe en ese país un importante debate político sobre el tema. La señora Christine Assange nos ha dicho que a falta de esa protección agradece la consideración que el gobierno ecuatoriano está dando al caso de su hijo. Nos ha expresado que desde que Julián se encuentra en la Embajada del Ecuador en Londres, ella está tranquila y lo agradece como madre. Ella ha venido al país a exponer los temores que tiene la familia Assange sobre la persecución a Julián y el peligro que enfrenta por la revelación de los cables de Wikileaks. Nos ha dicho que tiene información acerca del inicio de un proceso de investigación de un gran jurado que se está reuniendo en secreto en Virginia, Estados Unidos, y que plantearía una acusación por conspiración para transmitir información protegida sobre defensa nacional. Y tiene información precisa respecto a la conformación de ese gran jurado. Queremos informar a la prensa que nosotros hemos iniciado conversaciones con las autoridades británicas sobre el caso de Julian Assange en un marco de respeto mutuo y hemos manifestado nuestra preocupación por su seguridad y su integridad. Y como lo he dicho también en algunas ocasiones, hemos manifestado al gobierno británico que en una consideración especial al hecho de que allí se están desarrollando los Juegos Olímpicos, hemos querido dejar la decisión que tomemos nosotros en este gobierno para una fecha posterior a la culminación de esos Juegos Olímpicos, de tal manera que el gobierno británico no tenga esa preocupación en su agenda. Y finalmente queremos decir que el Ecuador sigue analizando el caso detenidamente para tomar una decisión informada, pero lo decimos con claridad, esa decisión en ningún caso pondrá en riesgo la vida de un ser humano y de las obligaciones que tiene el Ecuador en el marco internacional de los derechos humanos, una vez que Julian Assange solicitó la protección del gobierno ecuatoriano. La señora Christine Assange es una huésped de nuestro país y estamos muy contentos con recibirla y estamos muy atentos a la información que ella nos ha dado hasta ahora, pero que nos dará también en los próximos días. Y nos sentimos muy conmovidos por la situación que vive ella y su familia. Quisiera ahora concederle la palabra a la señora Christine Assange, madre de Julian Assange, para que pueda ofrecerles las declaraciones y después ustedes tengan oportunidad de hacer las preguntas. I wish to thank the Minister Quiero agradecerle al señor ministro and the Government of Ecuador y al gobierno del Ecuador for inviting me here por invitarme and making me feel welcome y por hacerme sentir tan bienvenida and paying attention y dar atención to the information I have given a la información que les he dado
which is more than my own government would do. Lo que es más de lo que mi propio gobierno haría. I wish to thank the media for being here also, También quiero agradecer a los medios por estar aquí to receive this information, y por recibir esta información, much of which has already been suppressed in the mainstream media, que se ha divulgado ya en otros medios. and I trust that you will convey what I tell you today Y confío en que ustedes le van a transmitir hoy en día to the people who need to hear it. a la gente que necesita saber sobre esto. The reason I am here is to inform you La of the razón por la que estoy aquí es informarle de los hechos of the facts of the fears that I have for my son, y de los temores que tengo por mi hijo, that he is in fact being persecuted by the US government que en realidad está siendo perseguido por el gobierno de Estados Unidos purely because únicamente porque he disclosed the truth él reveló la verdad about the abuse of power. About the abuse of power. Sobre los abusos que se estaban dando. They are making great efforts to silence him and intimidate him Están tratando de intimidarlo and suppress the truth. y suprimir la verdad. I have evidence that there is a grand jury Tengo evidencia de que existe un gran jurado sitting in America que se está reuniendo en Estados Unidos, which is examining evidence for possible charges against my son. que está analizando evidencia para posibles cargos en contra de mi hijo. The evidence is as follows. Y la evidencia es: Wikileaks released emails from the private global intelligence agency Stratfor. que Wikileaks reveló información de emails de la inteligencia global de Stratfor. Among those emails were 6,000 emails relating to my son, Entre estos emails habían 6,000 emails que se referían a mi hijo, and our family was also mentioned. y su familia también había sido mencionada. The Stratfor Global Intelligence Agency has two major clients. Esta asociación de la inteligencia global tiene dos clientes especialmente: Being the US government el gobierno de los Estados Unidos and the US military. y el ejército de los Estados Unidos. Within those emails was a statement that said Entre estos emails había una declaración que decía that there existed a sealed indictment que había un documento sedado against Julian, en contra de Julian and that had been there for over a year. y que había estado ahí durante un año. It is believed that the US government Se cree que el gobierno de Estados Unidos is keeping this sealed indictment secret, está manteniendo estos documentos en secreto, awaiting the right political moment to serve it on my son. esperando el momento oportuno para revelarlos. For those that don't know, Para aquellos de ustedes que no lo saben, the US grand jury is a legal process which is very flawed. el gran jurado es un proceso legal que se realiza en Estados Unidos It prevents any sort of justice. que previene cualquier tipo de justicia. The US grand jury consists of meets in secret. Este jurado se reúne en secreto, It has no judge, no tiene un juez, 4 prosecutors, tiene 4 abogados no defense material is allowed, y no se permite ningún material para la defensa, and is convened in Alexandria, Virginia, y tiene lugar en Alejandría, en Virginia, which has the highest proportion que tiene la mayor concentración of US military contractor families. de familias de contratistas militares de Estados Unidos. From these families, the jury pool will be chosen. Entre estas familias se escogen algunas personas para que sean parte del jurado. There is evidence currently that there is one of these grand juries currently sitting, and the code number for this jury También hay evidencia de que este gran jurado se está reuniendo actualmente y tiene un código, un número, is
GJ for grand jury, son las iniciales de gran jurado, GJ, 10 for the year, 10 por el año, and 3793. y el número 3793. These codes Estos códigos, 3 is the conspiracy statute el número 3 representa el estatuto de conspiración and 793 is the espionage statute. y el 793 es el estatuto de espionaje. One of the visitors to Bradley Manning, a man named David House, Uno de los casos se refiere a Bradley Manning, has already been subpoenaed to this grand jury to give evidence. que ya ha sido presentado ante este jurado para proveer evidencia. The other evidence is La otra evidencia es that at the Bradley Manning hearing, que en la audiencia de Bradley Manning 48,000 pages of documents have been found se han encontrado 48,000 páginas de documentos which refer to 7 targets, que se refieren a 7 blancos. and the statement is that the targets are managers and associates of Wikileaks, Y estos blancos son los asociados y los gerentes o administrativos de Wikileaks. Of those 48,000 pages, only a small number refer to Bradley Manning. The rest are in regard to my son and Wikileaks. Y solo un pequeño número de estas páginas se refiere a Bradley Manning y también a mi hijo y a Wikileaks. Bradley Manning's lawyer has also stated Los abogados de Bradley Manning también han dicho is that Bradley Manning was put under special administrative measures que si a él le ponen bajo medidas administrativas especiales to pressure him into falsely incriminating my son in Para- espionage or criminal conspiracy. para presionarle para que incrimine a Julian en el espionaje. Special administrative measures is a US term for torture. Las medidas especiales son el término que usa Estados Unidos para el término tortura. A prisoner is put under special administrative measures if deemed to be suicidal. Estas medidas administrativas especiales no se aplican para las personas que tienen riesgo de suicidarse, que pueden ser suicidas. Despite Bradley Manning's psychiatrist saying that he was not suicidal, he was put under special administrative measures. Y aunque el reporte psiquiátrico de Bradley Manning dijo que él no estaba bajo riesgo de ser suicida, también le pusieron bajo estas medidas especiales. That meant that no-touch torture methods could be applied to him. Esto quiere decir que se le podían aplicar métodos de tortura sin tocarle. These included the light being on all night, Esto incluía someterle a una luz encendida durante toda la noche, that if he turned his head away from the door, he was woken up, y si es que él retiraba su cara para no ver estas luces, le golpeaban. solitary confinement, Estaba en confinamiento solitario, being made to sleep naked or in uncomfortable clothing without a pillow, tenía que dormir sin ropa o con ropa incómoda y sin almohadas. Anything that they could see as being dangerous being removed, including his glasses, Todo lo que ellos consideraban peligroso se le retiró, incluyendo sus lentes, and being made to stand at attention naked each morning outside his cell. y todas las mañanas lo veían afuera de su celda. In addition, his lawyer says that he has been charged with many charges. I think it's around 22. Adicionalmente, su abogado dice que él está siendo acusado por 29 casos diferentes. One being the death penalty, Una de ellas es con la pena de muerte, to make him vulnerable to a plea bargain. para hacerlo vulnerable a lograr una oferta con él, un intercambio. The UN reporter on torture has been refused entry to see Bradley Manning alone. El Comité de las Naciones Unidas sobre Tortura no ha podido hablar con él, And has publicly stated the US is breaching their international obligations on human rights in regard to torture. y esto quiere decir que Estados Unidos está rompiendo la ley de los derechos humanos sobre tortura. There is also a concern that Bradley Manning may be called to give evidence at a trial against Julian in the US.
También hay evidencia, se teme que a Bradley Manning le presenten como evidencia en el caso de Julian. And as a result of ongoing torture, falsely incriminate Julian with evidence obtained under torture, which is not admissible according to international human rights. Y lo pueden estar torturando para que él incrimine, para forzarle a que incrimine a Julian Assange. As a mother, I am terrified for what would happen to my son if he was extradited to the US. Como madre estoy aterrorizada de lo que le puede suceder a mi hijo si es extraditado a Estados Unidos. Dianne Feinstein, the US head of the Intelligence Oversight Committee, as recently as several weeks ago was calling for him to be indicted on espionage. Hace pocas semanas supimos que le estaban acusando de espionaje. And British commentators on Fox News, such as KT McFarlane, is calling for his execution. Y también algunas personas que están en los medios, que son presentadoras de noticias, están pidiendo su ejecución en público. I recently attended a forum in Canberra, the capital city where my parliament exists. Recientemente en Canberra, en la capital donde está el consejo, la corte. A fellow speaker at the forum was a man called David Hicks. Se presentó un hombre llamado David Hicks. David Hicks has spent 6 years in solitary confinement in Guantanamo Bay. Quien pasó 6 años en confinamiento solitario en Guantánamo. He was sold to the Americans for $5,000 by the Northern Alliance in Afghanistan. La Alianza del Norte en Afganistán lo vendió por $5,000 a Estados Unidos. During his time in Guantanamo Bay, he was held in a metal shipping container without heating or cooling. Durante este tiempo él fue mantenido prisionero en un contenedor de metal sin calefacción y sin aire acondicionado. And at times chained to the floor in his own excrement. Y lo encadenaron al suelo sobre sus propios excrementos. He was forced to sleep on his back, staring at a row of fluorescent lights which were on 24 hours a day. Fue obligado a mantenerse acostado sobre su espalda, mirando unas luces fluorescentes 24 horas al día. If he turned his head to avoid the light so he could sleep, he was punished. Si es que él volteaba su cara para no ver las luces y poder dormir, era castigado. He was given large quantities of drugs and psychologically tortured. Fue torturado psicológicamente y pusieron drogas dentro de su cuerpo. And if he tried to avoid the torture, he was beaten. Y si él trataba de evitar la tortura, lo golpeaban. When the Australian Department of Foreign Affairs representative came to check on his welfare, cuando el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores trató de hacer algo para ayudarlo, he was beaten if he told him about the torture. Le dijeron que le iban a castigar si es que hablaba de la tortura. So he smuggled a note out to the Foreign Affairs representative. De manera que trató de hablar esto en secreto con el representante de Relaciones Exteriores, who did not relay back to the Australian people what was going on, que realmente no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, but the Australian people were told that he was doing well and that he was healthy. Pero le dijeron al pueblo que él estaba bien y que estaba saludable. We all know about Guantanamo Bay. Your reporters, I don't need to tell you that innocent people were involved in Guantanamo Bay. Some 150 innocent people were rounded up and tortured. Some are still there. And the US government, I forgot about the interpreter. Sabemos que hay 150, que fueron enviadas 150 personas junto con esta persona a Guantánamo Bay que estaban siendo torturadas. Now I've forgotten where it was. Currently, as we speak, the US is spending $30 million upgrading Guantanamo Bay with fiber optics. Y en este momento el gobierno de Estados Unidos está gastando $30 millones para actualizar la fibra óptica en Guantánamo. $30 millones. It was supposed to be, one of the promises Barack Obama made was to close down Guantanamo Bay, but it appears that not only they're not closing it down, a pesar de que se había tomado la decisión de cerrar Guantánamo Bay, parece que no solamente no lo van a cerrar, but they appear to be getting it ready for someone or someones. Sino que parece que le están alistando para recibir a alguna persona o personas. In the last 12 months, en los últimos 12 meses, the US has become a police state. El Estados Unidos se ha convertido en un estado policial.
With the introduction of the NDAA, Con la introducción de esta política, the National Defence Authorisation Act earlier this year, una ley que autoriza la participación del policial, a US citizen or foreigner on US soil que cualquier persona americana o extranjero dentro del territorio de Estados Unidos can be arrested without warrant puede ser arrestado sin una orden and detained indefinitely without trial. y detenido indefinidamente sin un juicio. This could be what happens to my son if he manages to avoid execution. Y esto puede ser lo que le puede suceder a mi hijo si es que no lo ejecutan. If they can torture Bradley Manning, one of their own soldiers, in the way that they have, Si es que son capaces de torturar a Bradley Manning, su propio soldado, de la manera que lo han hecho, I have great fears for what they do with my son. tengo mucho miedo de lo que le pueden hacer a mi hijo. These Stratford emails, the six, Los emails de Stratford revealed that they intended to waterboard Julian, revelan que ellos querían hacer algo con Julian among other things. y algunas cosas muy graves.